tal. Nada, presentarme, bueno, mi nombre es Borja Rubio, soy el encargado, uno de los analistas aquí en la sucursal española y el encargado de realizar este seminario pues, de trading sobre índices, ¿no? Sobre todo acompañando la apertura norteamericana, ¿no? Para un poco, quien no lo conozca, aunque bueno, la mayoría de vosotros ya veo que nos conocemos, somos caras conocidas. Antes de nada, ya muchos me lo habéis puesto, el resto si sois tan amables, o si no hace falta que me pongáis un OK en el chat de preguntas, pero con que me pongáis OK, que se escucha correctamente mi voz y que ahora mismo estáis viendo, bueno, pues la plataforma XStation, como un gráfico exactamente de 5 minutitos, pues vale, fantástico. Entonces, interpreto, fantástico. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Es decir, bueno, este seminario lo que siempre hacemos es, bueno, comentar el transcurso de la sesión, el transcurso de la semana, siempre desde un punto de vista complementando la pura acción del precio, el análisis técnico, el análisis más cuantitativo, con las noticias, ¿no? Y el entorno macroeconómico, cualquier novedad que nos pueda hacer cambiar el sesgo de nuestra idea de trading, o por lo menos lo tengamos que tener en cuenta. Y bueno, pues un poco la aprovechamos, ¿no? Con la apertura, no del futuro, siempre digo lo mismo, porque los futuros americanos están abiertos prácticamente las 24 horas del día, pero sí del mercado de acciones, el mercado de contado de equity americano. ¿Vale? En este caso, un poquito vamos repasando. Vale, interpreto que todos me escucháis, me veis correctamente. Fantástico. Fantástico. Bueno, pues vamos a un poquito dejar, ya sabéis que yo siempre intento hilar, ¿no? Mi último seminario, ¿no? Siempre los doy los lunes y los martes a las 3 de la tarde, mi último seminario con el que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Con el más reciente para que no perdamos hilo. Quien no haya seguido, ¿no? Los mercados durante esta jornada, estamos viviendo ahora mismo un momento de rebote, un momento fuerte de rebote, incluso ahora analizaremos los cierres de ayer y en qué niveles nos encontramos, pero ya muy cercanos a zonas de resistencia y de máximos de las últimas semanas, que podría esa ruptura implicar mayores compras, y nos encontramos inmersos, bueno, pues en una zona de rally que vamos a ver hasta dónde para, ¿no? Esto, evidentemente, aparte de analizarlo en el corto plazo, si superamos los máximos de los últimos días, de los principales índices, va a ser positivo, ¿no? Va a ser positivo para hacer ver que el mercado pues está más tranquilo, sobre todo por el tema de China, y que podemos estar haciendo un cierto suelo, ¿no? No ha pasado nada, realmente no ha habido ninguna noticia adicional, o sea, es la verdad, ¿no? No ha habido ninguna noticia, podríamos decir que, sobre todo por lo más significativo, que luego lo comentaremos, pues las fuertes subidas durante esta madrugada en Asia, aquí lo veis, ¿no? Un poquito de forma porcentual. Todos los índices están en verde, es decir, todos los mercados de renta variable están en verde prácticamente, pero bueno, es que tenemos el IBEX 35 por encima del 3%, el Eurostoxx del 2,5%, el CAC casi por encima del 3%, los futuros americanos por encima del 2%, pero es que esta madrugada, pues China ha cerrado, bueno, Japón ha cerrado con un 7 y pico por ciento de subida, el Hansen con un 4%, y China también rebotando, es decir, prácticamente todos los índices, que ya sabéis que es sobre lo que yo analizo, en positivo en la jornada de hoy, ¿no? En este aspecto, además con bastante fuerza. Ya os digo que vamos a ver los cierres de hoy, de mañana, pero también puede ser una señal, tanto en el rally de corto plazo como que se consolide el suelo en estos niveles, ¿vale? Ahora lo iremos un poquito analizando. Y bueno, también destacado, ahora que estamos un poquito viendo las subidas, en cuanto al IBEX, que está subiendo y más fuerte que el resto de los índices, ¿no? Estamos viendo uno de los que está liderando las subidas. Veíamos que los últimos días se estaba quedando rezagado, ¿no? Cogía un rebote ayer el Eurostoxx, cogía un rebote el DAX, el SP más o menos en niveles porcentuales parecidos, y el IBEX, bueno, pues se quedaba como un punto y algo por debajo, ¿no?
Hoy está volviendo, digamos, a coger la cabecera y vamos a ver si continúa, ¿no? Porque una de las lecturas que se podía sacar, bueno, pues evidentemente es el tema de las elecciones recientes que tenemos, tanto en las elecciones a la autonomía de Cataluña, las elecciones autonómicas y las elecciones generales que tendremos seguramente antes de final de año, ¿no? En el que no hay ninguna conspiración de por medio, pero muchos fondos de inversión, muchos inversores que tienen mandatos, pues están esperando a ver efectivamente cómo, sobre todo manos fuertes, cómo se desarrolla para volver a coger posiciones, ¿no? Bueno, pero bueno, mientras el IBEX hoy, por ejemplo, tirando un 3%, es una muy buena señal, ¿no? Y un poco, bueno, pues analizando el DAX, que ya sabéis que para mí un poco es el índice de cabecera, ¿no? Seguramente con los índices norteamericanos. Ya comentábamos el lunes que tuvimos una jornada marcada por una lateralidad infumable prácticamente, además con bastante poco volumen, en el que coincidía el mercado norteamericano cerrado, pero ayer comenzamos el rally. Ayer martes, prácticamente poco después de la apertura, además se podía haber operado bastante bien porque no lo cogió con un hueco, es decir, lo cogió en pleno mercado abierto, esto siempre es más fácil de cogerlo, y rompimos la resistencia que teníamos, que marcamos el mismo lunes, los máximos del lunes, para hacer de nuevo un impulso que ya un poquito comenté que más o menos iba en torno a los de esta proyección, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito en cuenta y ver cómo podemos marcar impulsos con la ruptura. La proyección la ha superado con creces, era una proyección en torno pues a los 10.300 prácticamente, ha hecho el 100%, incluso un poquito por encima, bueno, y de hecho he abierto con gap al alza y lo he vuelto a perforar, vamos, con mucha holgura, ¿no? Dicho esto, ayer por la mañana es cuando se produjo el movimiento, ya comentamos que este era el punto clave de trading y sobre todo, para que un poco lo entendáis, ¿no? Y para que veáis, veis que cuando se rompe un nivel, siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, se ve que entra mucho volumen, se ve en el tamaño de las velas y se ve que el mercado evidentemente quiere subir, ¿no? A veces, efectivamente, hay falsas rupturas. Esto es el mercado y tenemos que vivir con ello, pero operar este tipo de figuras, este tipo de rectángulos a favor de tendencia, bueno, pues siempre, desde mi punto de vista, creo que mejora nuestros resultados de trading o por lo menos nuestro porcentaje de acierto, ¿no? Sabéis que luego también depende de la rentabilidad riesgo, pero porcentaje de acierto siempre opera a favor de tendencia, algo que se repite por activa y por pasiva, pues es bastante importante. Y nada, ayer hicimos el rally, a mediodía un poquito tuvimos una cierta corrección, se recogieron ciertos beneficios de ventas de contratos, cerramos, hicimos un buen cierre, ¿vale? Prácticamente en máximos, y aquí cogemos un gráfico diario, veis que fue un buen cierre, tenemos la vela de ayer como cerró prácticamente en máximos y justo, veis, ¿no? En esta zona de resistencia, ¿vale? En los máximos de las últimas 2 semanas, que evidentemente, bueno, pues era una zona bastante clave, pero que la confirmación del gap al alza de hoy, por eso es tan importante que cerramos por encima de estos niveles y de los máximos de los últimos días, porque nos implicaría, pues aparte de la ruptura de este triángulo, otro movimiento alcista, la continuidad de este rebote, siempre que cerremos por encima de estos niveles, pues posiblemente como mínimo hasta estas zonas, ¿no? Si marcamos aquí un poco el impulso, un poco un triángulo que teníamos aquí de consolidación, que había mucha volatilidad, si marcamos un poco en la ruptura, pues básicamente aquí, ya sabéis que esto no es exacto, a la hora de analizar por chartismo, pero bueno, tendríamos esta zona como primera zona de apoyo para consolidar el rebote, ¿no? Por eso es muy importante que se cierre por encima de estos niveles, ¿no? Entonces, bueno, aquí fue el cierre, veis que fue muy cercano al máximo y hoy ya ha sido efectivamente la confirmación, ¿no? La confirmación mucho más difícil de operar que esta ruptura, porque esta ruptura fue con mercado abierto, esto nos hemos hecho un gap que no ha cerrado pues prácticamente de 100 y pico puntos, es decir, una auténtica barbaridad, y que evidentemente ha cerrado solo una parte, ¿no? No ha cerrado yo creo que ni el 50%
del hueco que ha dejado en la apertura, ¿no? Y luego es verdad que después del movimiento del hueco que hemos hecho durante la sesión, hemos marcado máximos esta mañana en la zona de los 10.500 y ahora estamos, bueno, en zona de, digamos, de consolidación, ¿no? Vamos a ver ahora si realmente vamos, tanto lo que nos queda de jornada de hoy como mañana y el viernes, de nuevo a hacer otro impulso rompiendo los 10.500, que sería pues otra zona para poder buscar compras, o si, bueno, pues vemos un pequeñito desplome, ¿no? Para intentar buscar en esta pequeña tendencia alcista, pues dónde están los mínimos crecientes, bueno, aquí más o menos un poco lo veis, para que marquéis un poco la figura, esto al final tampoco es exacto, siempre digo lo mismo, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, bueno, a lo mejor podríamos ver al precio, pues que tape cierta parte del hueco, ¿no? En torno a los 3.200, 10.400 e incluso, pues aquí coge impulso de nuevo para buscar compras, ¿no? Entonces, bueno, es decir, que si aquí el mercado consolida, busca una pequeña corrección a cerrar el hueco, más o menos en estos niveles, la verdad que los mínimos crecientes se seguirían manteniendo, ¿no? Es decir, podría ser una buena acción, ¿para qué? Para aquellos que queráis cogeros a esta tendencia y apostéis por las alzas, bueno, pues os dejo una oportunidad, ¿no? Si no, la ruptura de los 10.500. Sobre todo el mercado, dentro del rally en el que estamos, en el corto plazo, ya veis que estoy mirando hacia arriba. Yo creo que esta figura que ahora mismo estamos realizando, esta pequeña tendencia alcista, desde mi punto de vista, si no perdemos, yo creo que los mínimos de ayer, esta zona, pues no se anularía, ¿no? Es decir, yo creo que este mínimo anterior, en torno a los 10.250, pues si es verdad que aquí el mercado se desploma, pues podríamos ya mirar otra vez hacia abajo, buscar posiciones bajistas, ¿no? Pero mientras tanto, el mercado parece ser que tiene más ganas de tirar para arriba, ¿no? Bueno, eso podría ser otra idea, sobre todo de que esta estructura se pueda anular. Y también para aquellos que operéis en el corto plazo, otra idea de trading es que rompamos el mínimo que hemos marcado hoy en esta zona, a la baja, repito, y podríamos buscar el cierre del hueco, ¿vale? Podríamos buscar el cierre del hueco completo con una posición bajista, repito, siempre y cuando perdamos los 10.400 puntos, los 10.400, ¿no? Esta zona de mínimos, sí, justo los 10.400. Mientras no perfora los 10.400, zona de rango, zona de consolidación, esperamos la ruptura de los 10.500 por arriba. Si rompe los 10.400 por debajo, como llevamos una subida tan fuerte, podría apoyarse en el cierre de hueco y aquí volver a subir, pero bueno, la verdad es que por el momento el cierre de ayer, el rally de ayer por la mañana y el movimiento de gap al alza y la continuación con todos los índices en positivo, pues evidentemente es una muy buena señal, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Tengo marcado los máximos que hemos marcado, los 10.500 y los 10.000 puntos desde que comenzamos la semana. Pues ese es el rango, ¿no?, que nos estamos moviendo desde del lunes a las 8 de la mañana, que es cuando empieza a cotizar el futuro alemán. Realmente noticias, ¿no? Como he comentado, es que no hay muchas más. O sea, intentar buscar ruido de mercado, pues me parece absurdo, ¿no? No hay ninguna explicación. En Nikkei, ya os digo, ¿no? Abe, el primer ministro japonés, ha dicho esta madrugada que seguramente pueda bajar para el año 2016 el impuesto de sociedades, ¿no? Eso impulsaría, sobre todo, a nivel beneficio, ¿no? A nivel fiscal, digamos, un poco los beneficios de las compañías, ¿no? Pero al final es un maquillaje, ¿no? Cuando hablamos temas de impuestos, siempre es un poco maquillaje, lo que la empresa, cuando vas a analizar una empresa, evidentemente, más que el nivel impositivo de cada país, que es importante, pero dentro del mundo desarrollado no va a haber grandes diferencias, lo que vas a analizar es evidente su margen operativo, ¿no? Es decir, de su negocio principal, qué margen bruto tiene, qué margen neto tiene, y eso es lo que realmente pues, se fija el mercado, ¿no? Al final, esos maquillajes, no se puede decir que hoy el Nikkei ha subido un 7% por eso, realmente, ¿no? Sería un poco, pues, estúpido, ¿no? Por nuestra parte.
Lo que está claro es que el mercado tiene ganas, que el mercado, bueno, pues parece ser que en el corto plazo quiere rebotar, ha superado niveles a las últimas semanas previos, que es una muy buena señal desde el punto de vista técnico. El mercado nos está diciendo que puede estar haciendo un suelo, no nos tenemos que confiar, repito, y eso es un poco las lecturas que tenemos que sacar para adaptarnos al mercado, ¿no? Y siempre, evidentemente, estar alerta para, en el caso de que se nos dé la vuelta de nuestra estrategia, tener bien controlado nuestras zonas de riesgo, ahí ya depende de cada cuenta y cada estilo de trading de cada uno, para, evidentemente, cambiar de opinión, ¿no? En este caso, o cerrar la posición, limitando nuestras pérdidas, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito la verdad. Analizando el DAX, que ya os digo, ¿no? Para mí mi índice de cabecera en Europa, bueno, pues por muchos motivos, por volumen, bueno, pues, por movimiento técnico, por referencia, pues siempre ya sabéis que es el primero que analizo, ¿no? Y ahora, bueno, pues un poco lo vamos a extrapolar al resto de índices, pero al final la idea que he querido exponer, tanto en el corto plazo, con un poco los cierres diarios que estábamos viviendo, pues que vivimos el día de ayer, pues nos dejaba pues abierto ese escenario al optimismo, ¿no? Vamos a ver. Mira, aquí tenéis algo. Aquí tenemos algo que ocurrió sobre todo el pasado, no ha pasado a nivel diario en muchos índices, pero que veíamos hace tiempo que el MACD, ya sabéis que es una correlación de medias, en este caso es un indicador de tendencia, pues hacía tiempo que no cruzaba, desde que empezó la tendencia bajista, que cruzó la señal a la baja, la media rápida, pues ha cruzado de nuevo a la señal, al señal que se llama naranja, y esto podría ser evidentemente otra confirmación de que estamos haciendo un suelo y podría rebotar, ¿no? Repito, son filtros que nos está indicando el DAX, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Aparte de la fuerte sobreventa que entró el indicador también a finales de agosto, ¿no? Entonces, quiere decir que aparte de lo que hemos analizado y el propio precio, los indicadores pues están siendo optimistas con este movimiento de rebote, ¿no? En semanal todavía veis que no hemos visto muchas señales, pero es verdad que el MACD se puede dar un giro, ¿no? Para que evidentemente, al ser un horizonte temporal mayor, es mucho más retardado, ¿no? En este caso, ¿no? Pero en diario, pues se podía apreciar bien cómo tanto la sobreventa que marcó hace unos días el RSI, el oscilador, como el cruce que estaba produciéndose en el MACD, nos acompañaba, bueno, pues a ese análisis que hemos hecho previo de suelo de mercado y consolidación de niveles, ¿no? Bueno, vamos un poquito a analizar al Eurostock. Voy a coger mi perfil. Bueno, en semanal un poquito más de lo mismo. Tampoco vamos en buen camino, pero todavía quedaría el cierre para analizar a nivel de candlestick el propio movimiento. Bueno, aquí veis un poco un gráfico diario. Veis que está un poquito más rezagado. Veis un poco el cierre. Como hemos comentado antes, si comparábamos con el DAX, el Eurostock no se había conseguido acercar a los máximos de los últimos días, ¿no? Pero que es verdad que hoy en la apertura, con el gap al alza, está rompiendo, pues bueno, pues este triángulo al alza, esta zona de máximos que tenía, esta zona de resistencia, y esta proyección con esta ruptura de este triángulo, que nos podría llevar, pues, más o menos, aproximadamente, ¿no? A la zona de los 3.400, 3.450 puntos en la extensión total del movimiento, ¿vale? Repito, falta por cerrar, no vaya a ser que de aquí al cierre el mercado pues se vaya a dar la vuelta, pero bueno, parece ser que tiene una pinta, que estamos aguantando y que bueno, pues vamos a hacer un buen cierre después de la gran apertura que hemos tenido, ¿no? Y entonces cerrar por encima en diario
de estos niveles es muy importante, ¿no? Como he comentado. Bueno, y en el más estricto corto plazo, sí, ahora analizo Vicente el CAC, si queréis, no te preocupes, ahora le echo un vistazo. Ahora cuando acabe con el Eurostock, veo el IBEX y veo el CAC. ¿Vale? Siempre digo lo mismo, veo preguntas, ¿vale? No puedo contestar a todas, pero al final del seminario siempre dejo un ratito para que un poco no conozca un poco la dinámica y si hay algo que haya quedado, que queréis que analice, que comente, que un poco me queráis preguntar, lo que queráis, ¿vale? Siempre que me dé tiempo y no me meta un poco prisa, ya sabéis que el seminario dura 1 hora, me pregunté lo que queráis. Bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Un poco el movimiento del Eurostock en el cortísimo plazo, muy parecido, ¿no? Adormilado el lunes, con muy poco volumen, ruptura en la apertura del martes. Este fue la señal en el que, bueno, pues comentamos, posiblemente se iba a hacer de nuevo un impulso alcista. Lo medimos de mínimo a máximo por un poco la teoría de impulsos, sobre todo de Fibonacci, veis que se cumplió más del 100% el movimiento, en este caso, si lo hubiera atacado, pues se tendría que haber cerrado en ese sentido, en ese tipo de operativa. Y un poquito más de lo mismo, ¿no? Luego una cierta recogida de beneficios, el precio aquí hizo un movimiento, ¿no? Que para quien no lo conozca es muy, muy significativo. Esto se llama un pullback en el mercado, es decir, es un retesteo haciendo un mínimo dentro de una tendencia alcista a un retesteo de un nivel roto anteriormente, de un máximo roto, ¿no? Hace el mínimo dentro del máximo anterior roto, dejando además, si tiramos desde mínimo, ay, perdonadme, que estoy aquí cogiéndolo, dejando además también, bueno, pues bastante claro una tendencia de máximos y mínimos crecientes bastante evidente, ¿no? Entonces, si no habríamos entrado en la ruptura, lo quiero decir con esto para que lo veáis, este movimiento de pullback aquí, a este nivel punto de clave de trading que comenté, pues era otra zona interesante para volver a coger posiciones al alza a favor de tendencia, ¿no? En este nivel. Además, se ve mucho mejor que en el DAX. En el DAX no fue tan claro, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, en el DAX no fue tan claro. Habéis visto, rompe, pero no hace pullback en este caso. Pero es que en el Eurostock, la verdad que el movimiento ha sido de manual, ¿no? No se suele ver movimientos técnicos tan claros. Y bueno, haber buscado esa entrada, luego, evidentemente, marcamos un cierre, bueno, pues a una serie de puntos del máximo diario y hoy de nuevo, como habéis visto, casi todo el movimiento se ha hecho en la apertura con un gap muy fuerte en el que, bueno, pues veis que el mercado actualmente estamos en zona de máximos y, bueno, pues parece ser que esos máximos entre 1226 son actualmente, bueno, pues las referencias pues para volver a coger posiciones, ¿no? Pero el mercado está con bastante fuerza. ¿Qué escenarios también más se podrían provocar de trading? Pues al igual que el DAX, en el caso de que perdamos este mínimo, se podría buscar un corto para cerrar el hueco y sincronizarnos con el mercado. ¿Qué quiere decir sincronizarnos con el mercado? Que en el caso de que este mínimo se pierda, el precio tape el hueco, en este caso del Eurostock, justo en los niveles de los 3.250. Aquí vemos cómo reacciona, justo se estaría apoyando en la directriz alcista y, ¿por qué no? O sea, aquí vemos mejor movimiento, volver a coger posiciones al alza, ¿no? Sería también otra idea de trading en el que me estaríamos mezclando cierre de hueco con la ruptura de mínimos diarios de cortos y si vemos que los 3.250 coincidiendo con la directriz alcista, pues hay un parón en este caso, pues podríamos otra vez volver a buscar aquí en esta zona largo, ¿no? Para que veáis un poquito cómo intentar sincronizarnos con el mercado. Y esto, repito, o sea, los cortos ahora mismo en el Eurostock y en el DAX, a no ser que perdamos los mínimos diarios y queramos atacar el cierre del hueco, hay que olvidarlos, ¿no? Es decir, estamos con fuerte tendencia y hay que tenerlo claro. Otra cosa es que digáis, o que alguno, pues su sistema le dé una venta muy clara y, bueno, evidentemente, por encima del máximo semanal, tanto por encima de los 3.30 en el Eurostock como los 10.500, creo que he comentado en el DAX, pues poner nuestro riesgo y dejar ahí nuestro stop, ¿no? Pero, repito, a nivel de análisis ahora tiene más sentido
de que el mercado, bueno, pues siga la tendencia previa que estamos teniendo estos 2 días, ¿no? Por lo menos la teoría de siempre, como digo, para no ser más pesado, operar a favor de tendencia. Bueno, al final ya veis un poquito misma lectura que el DAX, lo único que me cambiaba es interesante este movimiento de pullback al máximo anterior, dejándonos aquí un mínimo y una bonita zona en los 3.225 aproximadamente para volver a coger posiciones largas. Bueno, voy a acabar en Europa con el IBEX. Bueno, aquí veis el IBEX un poquito aquí lo tenemos en diario. Bueno, perdonad, no, el Eurostock, quería también comentar para un poco apoyar nuestro análisis. Veis aquí, ¿no? Esto es lo que no quería que se me olvidara para un poquito acompañar los análisis en gráficos diarios, como ya los indicadores están viendo cruces en el MACD, como estábamos viendo, fuerte sobreventa también a finales de agosto, sobre todo con el famoso lunes negro que tuvimos hace dos semanas, y los indicadores técnicos, tanto un indicador de tendencia como buscando un oscilador en el que podríamos buscar fuertes zonas de sobreventa, sobre todo por debajo de la zona de 30, que es la zona de referencia, que lo tenemos marcado, pues nos indicaría posibles también acompañar nuestro análisis de que el mercado consolide esta zona de rebote, ¿no? Aparte del análisis del precio. Bueno, y el IBEX, vamos un poquito a consolidarlo un poco más. Fijaros, ¿no? Aquí todavía no ha cruzado, va a estar a punto de cruzar, porque el IBEX 35, como he repetido, está un poquito rezagado. Eso quiere decir que posiblemente tenga más potencial de revalorización si va correlacionado con el resto de índices. La sobreventa en el RSI, que es a finales de agosto, el lunes en concreto, se dio evidentemente, pero el cruce en el MACD se va a dar seguramente en el día de hoy o mañana, en este caso, que evidentemente es una señal que acompañaría, aquí lo veis, ¿no? La última ruptura, con este movimiento de rebote, la línea amarilla aquí cuando rompe la señal es cuando se produce el movimiento bajista, es decir, estos movimientos, sobre todo en gráficos de horizontes temporales grandes, como el semanal o los diarios, aunque son indicadores retrasados, son mucho más fiables en gráficos pequeñitos. ¿Vale? Entonces, lo que quiere decir es que, bueno, pues acompañamos nuestro análisis con este tipo de filtros, ¿no? A mí siempre me parece interesante. Me pregunta Vicente que si podría afectarle las elecciones catalanas al IBEX 35, ¿no? Bueno, yo creo que las catalanas no mucho, la verdad. Yo creo que lo que afecta un poquito más son las generales, ¿no? Aunque cierto efecto residual en el mercado pueden tener, ¿no? Vimos hace unos meses el tema de Escocia y realmente, bueno, pues hubo una cierta inestabilidad en el corto plazo, pues en la libra, ¿no? Y en la renta variable británica, pero tampoco muy destacable, ¿no? Un efecto puede tener, pero para mí residual. Lo que importa más son las generales, ¿no? Y las estimaciones, las encuestas que se van a manejar y que van a manejar este tipo de fondos que, como he comentado al principio del seminario, ¿no? Uno de los motivos de que el IBEX esté un poquito más rezagado en los últimos días es este, ¿no? Es decir, que hay muchos fondos, sobre todo grandes manos, que tienen mandatos, política de inversión, operaciones sobre todo mucho menos de trading, ¿no? Sino de largo plazo, pero que entran con fuertes volúmenes, que hasta que evidentemente esta situación no se aclare, pues no van a tomar decisiones, ¿no? Y eso es un poco, yo creo, lo que le está rezagando, ¿no? En este caso. Y de hecho, aquí lo veis, ¿no? Aquí veis un poquito en gráfico diario que el rebote no supera el máximo anterior de los 10.300 del IBEX, cosa que en el Eurostock y en el DAX lo estábamos viendo, ¿no? Es decir, que esto se puede analizar desde muchos puntos de vista, pero al final veis que las conclusiones son parecidas, ¿no? Y eso es bueno a la hora de realizar un análisis, ¿no? Lo que no podemos hacer un análisis es que pues, los indicadores nos digan una cosa, la macroeconomía nos diga otra, entonces, contra más cosas tengamos a favor, pues mayor probabilidad para hacer nuestro propio sistema, ¿no?
Bueno, entonces aquí un poquito lo tenemos, ¿no? Muy buen comportamiento también del IBEX. Después de este lunes bastante, la verdad es que bastante aburrido que tenemos. Ayer abrimos, repito, con un fuerte gap, porque el IBEX ya sabéis que abre de 9 a 5 media, de 9 a 5 media de la tarde, que hizo prácticamente todo el movimiento, es decir, mucho más difícil que operar que el DAX y el Eurostoxx. Por eso yo siempre comento que si queremos operar IBEX, yo no digo que no lo operemos, ¿no? De medio y largo plazo, pero para hacer trading, pues tiene más sentido moverte en índices que cotizan todo el día, ¿no? Que no te vas a comer este tipo de movimientos, como el DAX, como el Dow Jones, como el S&P 500, ¿no? Es mucho más, en el sentido más lógico. Y bueno, se hizo el movimiento, de nuevo hoy, también por la mañana en la apertura, aquí lo tenemos el día, digamos, hemos realizado prácticamente todo el gap, es decir, ha sido mucho más difícil de operar, y la explicación es un poco lo mismo, ¿no? Por encima del máximo anterior, pues de nuevo intentar posicionarnos en posiciones al alta, pero si sacáis un poquito la lectura, que es un poco lo que quería comentar, es mucho más difícil sacar una conclusión en 5 minutos de este gráfico del IBEX que de este gráfico del DAX o del Eurostoxx, ¿no? Para que un poquito tengáis una idea. Que de este gráfico del Eurostoxx, ¿vale? La tendencia mucho más clara marcada, al final, como os estaba comentando, en este momento del IBEX 35, si analizamos el precio y el movimiento, pues vemos que gran parte del movimiento lo ha hecho el gap, y eso es mucho más difícil de operar a no ser que hubiéramos comprado de antes. Es verdad que hoy, en este máximo con la ruptura, nos dejaba un trade, en este caso la apertura, la ruptura de los 10.100 nos dejaba un trade, más o menos de unos 100 puntos por encima, pero por el momento poquito más, ¿vale? Bueno, me habéis dicho el CAC también, que me lo había comentado Vicente, ya aprovecho. Tampoco me voy a extender mucho más. La línea es parecida, ¿no? Triángulo de consolidación. En gráfico diario lo que veis, que es lo que está marcando ahora mismo el propio precio, es una consolidación por encima de los máximos de los últimos días. Conclusión que sacamos, que todos los índices europeos principales están por encima de estos máximos y el IBEX está algo rezagado, ¿vale? Ahí tenemos que sacar un poquito pues esa lectura de nuestro análisis. Y al final un poquito el CAC lo mismo, ¿no? Buen cierre, seguramente vamos a cerrar por encima de estos niveles y será, digamos, una señal bastante positiva. Y en el corto plazo, si metemos un grafiquito de 5 minutos, esperad un momento, voy a coger la apertura semanal, aquí a las 8 de la mañana, pues aquí lo veis, ¿no? Incluso mejor que el IBEX, ¿no? Es decir, lunes aburrido, ruptura donde nos da el trade, en este caso, perdonad, aquí, esto es lo mismo, ¿no? Al igual que el Eurostoxx, el movimiento ha sido muy parecido, ¿no? Y muy intuitivo para operarlo. Nos deja un máximo claro, la ruptura nos deja abierto un trade, nos hace pullback, que nos deja otra oportunidad de entrada, y luego ya pues el gap de apertura de hoy nos hace el trabajo, el resto del trabajo, ¿no? Al final veis que el movimiento de análisis es prácticamente idéntico que al Eurostoxx y al DAX, ¿no? Que podíamos hacer. Bueno, esto es un poco Europa, ¿no? Al final, pues, como he comentado, ¿no? Estas líneas que quiero que tengáis claras, de corto plazo, clara tendencia alcista, no quiere decir que en el corto plazo vuelvan las correcciones, pero sobre todo ahora mismo, si vuelven las correcciones, los cortos, yo creo que lo más lógico sería imponerlos en el caso de que perdamos los mínimos de hoy y que vaya a atacar el cierre de hueco. Mientras tanto, bueno, pues parece ser que tiene camino en gráficos de intervalos temporales más amplios, con cierres por encima de las resistencias de las últimas semanas para que continúe la zona de rebote. Y los indicadores pues también apoyan esa teoría, ¿vale? Para que un poco lo tengáis claro. Vamos un poco a Estados Unidos, que hoy un poco rezagado. Bueno, Estados Unidos, aquí tenéis
un poco el cierre de ayer. Veis que la formación triangular que estábamos viendo de consolidación, bueno, pues también era bastante clara. Y a diferencia también de Europa, veis que no acabamos de superar los máximos que dejamos hace un par de semanas, ¿no? Estos máximos de la zona del 1990. Esta es la clave, ¿vale? Esta es la clave para que a medio y largo plazo continúen las compras, ¿vale? La ruptura de estos niveles. Es decir, igual que en Europa estábamos cerrando, que podría ser una señal de que pueda ocurrir parecido en Estados Unidos, pero no está ocurriendo, ¿vale? Entonces, esto todavía no sería una confirmación, ¿no? Veis aquí la vela que justo aquí prácticamente milimétricamente se ha parado, ¿no? Es muy interesante ver estos movimientos. Vamos a ver también algún indicador si nos está diciendo algo. Ha habido cruce, aquí lo veis, ha habido cruce, amago de cruce y cruce del MACD, podría ser también una señal, aunque no hay ruptura todavía, en este caso de que pueda romper y continúe el rebote al alza hasta la zona de los 2.45, 2.50 y bueno, pues igual, ¿no? La fuerte sobreventa que tuvimos en el RSI, que tampoco descubrimos mucho, que fue la que ocurrió el lunes pasado, ¿no? Era un poco la línea muy parecida. Y el movimiento, bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? En el corto plazo, la apertura de la semana, lunes aburrido el futuro porque, repito, estaba cerrado el mercado norteamericano. Otra vez, movimiento muy claro en los 1944, máximo anterior, zona de trading, como comentaba, zona de largos, nos deja un pullback en el mismo nivel, en los 1945. Veis que esto se repite en el DAX, se repite en el Eurostoxx, se vuelve a repetir en el SP500. Es decir, bueno, veis cómo estas zonas, estos patrones técnicos son bastante interesantes tenerlos en cuenta, ¿no? Y aquí veis que no hay gap. ¿Por qué no hay gap? Porque está prácticamente el futuro cotizando todo el día, ¿no? Y es muy difícil encontrarte un gap. Y eso, pues para operar, desde mi punto de vista, pues es bastante más cómodo, ¿no? Porque además puedo cerrar y abrir posiciones cuando quiera. Y un poco lo mismo, ¿no? Ahora hemos hecho un máximo en esta zona que en 5 minutos lo vemos menos, pero que lo hemos dicho antes, en esta zona tan relevante, en los 1990, que eran los máximos de finales de agosto, que de primera parece ser que le puede costar un poquito superarlo, pero que si ponemos el zoom, veis evidentemente que es una zona de resistencia que comentaba anteriormente que tiene todavía que superar, ¿no? Aquí ha habido ventas, zona de consolidación y bueno, pues nuestro punto de trading es la ruptura de los 1990, muy clara, por arriba, para largos, y los cortos, bueno, pues la verdad que los cortos hay que tenerlos un poquito ahora mismo, yo creo que un poco más guardados, ¿no? Desde mi punto de vista. El precio está haciendo consecución de mínimos crecientes, claro, mínimo, 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 es decir, podría pues hacer una corrección y hacer un nuevo mínimo en torno a lo mejor a esta zona, los 1970, y seguir manteniendo la estructura alcista de rebote totalmente intacta, ¿no? Entonces, bueno, veis que el mercado, pues de índices está muy correlacionado, muy parejo y en un momento interesante, ¿no? Por lo menos de estar bastante pendiente y de según vuestro horizonte temporal, vuestra operativa, pues tenerlo muy en cuenta. Bueno, este es el SP, el Dow Jones parecido, vamos a ver si hay algún movimiento que cambie. Aquí lo veis, ¿no? Al igual que el SP, la vela de hoy se ha dado la vuelta en los máximos de hace unos cuantos días y exactamente la misma lectura, ¿no? Zona de consolidación, ciertas ventas, máximos y mínimos crecientes y bueno, pues clara estructura alcista, ¿no? Pero expuesto y más que en el caso europeo a la ruptura de estos niveles, ¿vale? Que son en torno a los 10.680, 16.700 puntos del S&P 500 americano. Entonces, bueno, esto es un poquito Estados Unidos, ¿no? Sobre todo hablando del Dow Jones, el S&P 500, las estructuras que estamos manteniendo. Me ha comentado Mar también por el chat de Question que cómo veía pues el Russell 2000, que para quien no conozca este índice se compone de las pequeñas y medianas empresas norteamericanas que sobre todo pues están más marcadas
más que a nivel internacional, sino por el propio consumo interno, que ya sabéis que es muy fuerte en el mercado norteamericano. Y lo que sí que nos damos cuenta, aparte de que el movimiento durante este año estaba siendo de swing, de operativa un poquito más de medio a largo plazo, más positivo que el S&P y que el Dow Jones, es que hoy otra vez la ruptura, aquí veis en gráfico diario, como sí que este índice ha roto por encima de los máximos de los últimos días. Y esto, si se confirma, la ruptura por encima de estos máximos, es una señal de que pueden continuar y que este índice está con más fuerza que otro tipo de... que los propios índices americanos que acabamos de comentar, ¿no? Ha habido cruce también en el MACD, como lo veis aquí abajo, y también de medio a largo plazo a mí es un índice que me gustaba mucho, el tema de China, la verdad que lo destrozó, como destrozó a todos, pero que sigue evidentemente mostrando fortaleza, ¿no? en este aspecto. El Russell 2000 es un índice más de operativa más de medio a largo plazo, ¿no? Pues para unos días, unas semanas, más de swing trading, no más que hacer intradía. Si queréis hacer intradía, pues intentar buscar más el Dow Jones, el S&P, incluso el Nasdaq, ¿no? Tiene más sentido. Perfecto. Y poco más, ¿no? La verdad, un poco haciendo el repaso a Estados Unidos y Europa, si hablamos un poco de los países emergentes y de Asia, lo más destacado, ya comentaba al principio, ha sido el movimiento de Japón. El otro día lo comenté, aunque dije que eran índices que estaban bastante intocables por la volatilidad, y de hecho lo siguen estando, sí que es cierto que comenté el tema de Japón, el tema de Nikkei, que estaba manteniendo, que estaba dejando un mínimo muy relevante dentro de esta estructura alcista de medio a largo plazo, estoy en un gráfico semanal, y que podría ser una zona en la que el mercado rebote, ¿no? Y evidentemente, aquí buscar posiciones, pues rentabilidad, riesgo, bueno, pues es una operación, la verdad, interesante, aunque el mercado eche de la vuelta, ¿no? Parte, por valoraciones en Nikkei sigue estando infravalorado, ¿no? Suele ser uno de los mercados que le seguimos viendo potencial de medio a largo plazo, ¿no? En este caso. Perfecto. Y poco más, ¿no? Es decir, aparte ya de que un poco me quedo sin tiempo, en emergentes no quiero comentar mucho, están rebotando todos. Para mí, rebotes técnicos, no tan interesantes como lo que hemos comentado en Europa y Estados Unidos. Aquí veis el Hansen japonés, simple rebote, el índice ruso, simple rebote, el índice de la India, por el pronto rebote técnico, el Kospi, rebote técnico. Bueno, los índices de China son un auténtico martirio estar viéndolos, sobre todo para aquellos que vayan al alza. Y bueno, y los emergentes también con bastante volatilidad, ¿no? Es verdad que el Bovespa de medio a largo plazo estamos en un soporte importante, que aquí podría rebotar y bueno, pues sí, a lo mejor pues tenerlo en cuenta, ¿no? Un poquito más de cerca y que puede estar aquí haciendo un doble suelo. Poco más, voy a dejar un minuto para que me hagáis alguna pregunta que haya quedado en el tintero, porque voy un poco ajustado de tiempo, van a hacer ahora un seminario justo detrás de mí, y ya por si no, pues doy por finalizado este seminario de hoy miércoles y nos volvemos a ver el lunes a la misma hora, a las 3 de la tarde, para comentar la actual situación de mercado. Vale, dejo un minutito, para preguntas, ya os digo, voy un poco cogido de tiempo, o sea que preguntarme lo que queráis. Sí, me pregunta Diego que si el SP se podría beneficiar hoy con Apple. Bueno, a ver, tiene mucho peso, ¿no? En este caso. Pero yo creo que realmente ahora mismo, más que por un movimiento de Apple, que es verdad que es una compañía muy importante dentro de tanto del Dow Jones como del S&P 500, está un poco más beneficiado por el rebote en general del entorno del mercado, ¿no? Cuando al final el mercado te abre y el 80% pues abren en verde, es lo que más referencia va a tener ahí, digo, ¿no? Pero bueno, influencia Apple siempre va a tener, ¿no? Si queréis ver una compañía que influya, pues siempre va a tener. Sí, me dice aquí Juan que
El SP ha roto el mínimo diario, sí, es verdad que está rompiendo el mínimo anterior. Como he dicho, ¿no? Podríamos intentar con esta caída, pues buscar alguna zona donde el mercado vuelva a hacer un mínimo, en este caso, que se apoye pues en una directriz que podemos aquí estar marcando, que podemos estar aquí creando, y ahí volver a coger posiciones, ¿no? Y sí, efectivamente, estamos ahora viendo ciertas ventas, ¿no? Ahora con la apertura, ¿no? De todas formas, de hecho, el mínimo diario en el SP, como el SP abre a las 12 de la noche, pues diariamente es más complicado, ¿no? Si somos precisos, el mínimo diario lo tendríamos a las 12 de la madrugada, en este caso. Es decir, estaríamos lejos. El mínimo diario desde la apertura a las 12 de la noche lo tendríamos en torno a los 1970, que es un nivel creo que bastante clave que ha roto, ¿vale? Bueno, veo que no hay más preguntas en este sentido. Hoy con más prisa de lo normal, repito, porque hay un seminario posteriormente al mío y tiene que comenzar. Como siempre digo, por mi parte es todo. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Nos volvemos a ver el lunes a la misma hora, lunes y miércoles, repaso del mercado de índices a las 3 de la tarde. Y por mi parte es todo. Daros las gracias, que tengáis una muy buena tarde y muy buen fin de semana.